¡Corre, la policía! Pase. Soy una de las personas que me tocó emigrar de este país. Recuerdo que fue en el año 2005 que opté por partir de este país hacia el sueño americano que todo el mundo le llamamos aquí en nuestro medio, pensando encontrar mejores días para mi familia, mejores días para todos nosotros, mi esposa, mis hijos. Pensé que las cosas iban a ser diferentes al encontrar una mejor forma de vida. Lamentablemente las cosas no es así como todo el mundo se imagina, el famoso sueño americano. Yo pienso que más bien es una pesadilla. La forma de vida, la forma de trabajar es completamente diferente a lo que todo el mundo pensamos. El dinero no da felicidad, pero sí tranquilidad. Con este pensamiento, Edwin Ayora, ecuatoriano de 40 años, decidió realizar la travesía más larga de su vida para llegar a los Estados Unidos y así alcanzar el sueño americano. La primera vez intenté a través de la embajada, me presenté para ver si es que obtenía una visa. Lamentablemente dieron largas al asunto y la situación económica de mí era muy apretada. Entonces opté por lo más fácil, que es conseguir un coyote. Este coyote me ayudó, mejor dicho, a falsificar documentos para poder de esa forma cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. El vertiginoso incremento de la salida de ecuatorianos se da a partir de 1999. El saldo migratorio de los últimos 7 años, 1999 al 2006, es de 897.411, lo que significa que al menos un 7% de la población ecuatoriana se desplazó al exterior. A partir del 2004, existe un decrecimiento de personas ecuatorianas que emigran a otros países. Bueno, salí de aquí de Cuenca hasta Quito. De Quito tomamos el avión directamente hasta México. En México, al llegar ahí, se nos hizo muy fácil porque se falsificó los documentos y había 2 opciones. La una que era la más fácil y la otra la más difícil. Bueno, la más fácil, asimismo nos otorgaban una visa falsa de personas que eran legales en esos países. Buscaban un parecido en las fotos a nosotros y teníamos que cruzar la línea, como le llaman allá. Si uno cruza la línea, pues, o sea, en cuestión de minutos uno ya está al otro lado. ¿Pero cruzas la línea como en auto? No, a pie. ¿A pie? Sí, todo se cruza a pie, mostrando solamente la visa. Ajá. Ellos ven la visa que la foto se parece a uno, entonces lo hacen seguir caminando. Automáticamente se cruza. Lamentablemente, las visas que ellos tenían eran de personas que eran ya de edad, de alrededor 45, 50 años. Ya. Y yo en ese entonces tenía 33 años, entonces obviamente el parecido era un poco difícil, Claro. encontrar el parecido. Así es que opté por la parte más difícil. La parte más difícil es exactamente caminando. Caminando, el desierto, fue algo terrible. Nuevo Laredo es una ciudad fronteriza de México, por donde muchos migrantes intentan cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Atravesar el río Bravo y el desierto de Laredo es un viaje donde la muerte espera con ansias a los migrantes. Robos, extorsión, secuestros y asesinatos son una fiel compañera del dolor que viven aquellas personas que van tras el sueño americano. Edwin Ayora jamás imaginó que para llegar a Estados Unidos realizaría el viaje más largo de su vida. En 2 oportunidades fue atrapado por la policía americana. Herido, sin dinero ni comida, Edwin era retornado a México.
mas la fuerza de la necesidad lo impulsaba a intentar por tercera vez ingresar a los Estados Unidos. Después de tantas cosas que habíamos pasado, me encontraba, como te conté, desesperado. Yo tenía que volver a intentar, a pesar de que ya estaba desanimado, ya estaba completamente destrozado. Yo pensé en mi familia y obviamente pensé en mi situación económica, porque de dónde podía yo pagar a este coyote los 15,000. Entonces yo tenía que recuperar ese dinero, no podía regresarme a mi país, tenía que continuar. Entonces recuerdo que me fui a una iglesia que quedaba en esta ciudad de Laredo. Me acerqué a una iglesia, le pedí a Dios y dando gracias a Dios, recuerdo que sí, me fue súper bien. Emocionalmente me sentí diferente, me volvió a nacer algo dentro de mí que me dio fuerzas para continuar nuevamente con esta travesía. Recuerdo claramente que el coyote me dijo: Edwin, ¿quieres volver a intentar? Y le dije sí. Y los del grupo, que estuvimos ya más o menos como ya 10 personas tan solamente, de ese grupo creo que la mitad se retiró. Al inicio empezamos como 30 personas. Y quedaron 10. Quedamos 10. Para el segundo intento, para el tercer intento, de los 10 solamente nos arriesgamos 5. Ya los otros desistieron y volvieron a sus países de origen. Los 5 que nos quedamos éramos ecuatorianos. Los 5 que nos quedamos. ¿Y eran de Quito, Cuenca o los cuencanos? Todos éramos cuencanos. Todos éramos de Cuenca. ¿Sí? Entonces decidimos continuar con esa travesía. Entonces me dijo la persona que participaba con el coyote Edwin, entonces ve ahora, descansa, que mañana a las 7 de la mañana empezamos a intentar nuevamente. Recuerdo que a las 6:30 de la mañana comimos asimismo unos pedazos de tortillas de harina con agua, que era lo único que nos alimentaba. Y empezamos a caminar desde las 7 de la mañana. Nuevamente empezamos a caminar. Otra vez entre los 5 volvimos a cruzar el mismo río, o sea, la misma historia. Cruzamos el río, nos cambiamos de ropa, continuamos metiéndonos en el desierto, pinchándonos otra vez sin zapatos, porque recuerdo que en la segunda vez en este intento que nuevamente lo hice con un pie descalzo, porque el pie lo tenía completamente hinchado, porque se me había roto. ¿Qué pasó ahí? ¿Seguía roto tu tobillo? Todavía y seguía. aún así cruzaste. Tenía que cruzar. Y nuevamente llegamos a la misma casa donde nos habían recibido en esa ocasión. Nos recibieron ahí, después de caminar nuevamente alrededor de 5 horas, nuevamente por el desierto. Llegamos a esta casa, empezamos a tomar mucha agua, porque al día siguiente, asimismo a las 6 de la mañana, teníamos que nuevamente salir. Y eso fue la parte ya prácticamente la más dura, porque íbamos a pasar un pedazo del desierto donde estaba mayormente cuidado por estos policías de migración. Entonces, para que no nos descubran, teníamos que empezar a caminar en cuclillas. Imagínate caminar en cuclillas, agachados alrededor de 1 o 2 horas, 2 horas más o menos. Entonces ya me dolía la espalda, me dolía los hombros, o sea, era terrible. Y seguirnos pinchando con los cactus que encontrábamos en el desierto. Empezamos a seguir con esa travesía. Cuando nos dimos cuenta, era alrededor de las 10 de la noche, que seguíamos caminando. Imagínate, desde las 6 de la mañana. Seguíamos caminando. Obviamente ya en el desierto no podíamos ver bien los cactus y todas esas cosas. Entonces, claro, todo oscuro. Y teníamos que seguir caminando, nos pinchábamos, eso se nos metía en la piel, las hormigas que nos seguían picando todo el cuerpo. Empezamos a seguir caminando hasta que me di cuenta, eran ya las 6 de la mañana. Ya el sol empezaba a brillar, empezó a aclarar el día. Entonces me dijo: señores,
al sitio donde tenemos que llegar está de aquí más o menos a unos 5 minutos. Estos 5 minutos tenemos que empezar a correr porque las patrullas de los policías de migración están vigilando este sector. Aquí tenemos que pasar corriendo. Esos 5 minutos, Dios mío, creo que fue los más largos de mi vida, porque todo el mundo empezaba a correr y yo con la debilidad que tenía, o sea, ya no, mi pie que estaba roto, ya no podía más, eran tan solo minutos que nos faltaba ya para llegar a la cumbre, como se dice. Entonces empecé a correr, mis compañeros ya se adelantaron, yo me quedé atrás y yo no sé, recuerdo claramente que el guía se regresó por mí, me cogió del hombro y me dijo: Edwin, no te rindas, sigue. Y mi corazón parecía que se salía del pecho, empezaba completamente a palpitar a 1000 por hora, como se dice, y ya no daba más, pero seguía y seguía y seguía. Y en ese momento llegamos a una casa donde había un container y en ese container teníamos que meternos. Y recuerdo claramente cuando nos metimos de ese container había comida, había agua, había sodas, o sea, era como estar en un paraíso. Fue un momento de emoción y me acuerdo que el guía dijo: señores, dice, llegamos a donde tenemos que llegar, el resto es fácil. Todavía no llegamos a nuestro objetivo, pero esto era lo más difícil y llegamos. Me acuerdo que nos abrazamos, lloramos, era un conjunto de emociones, alegrías, tristezas. Y me acuerdo que mientras comía, ya sabía que estaba cerca de mi objetivo, de llegar a Estados Unidos. Y me alejaba de algo más importante, que era la familia. Me acuerdo que decía: bueno, voy a cumplir mi objetivo, pero estoy dejando atrás algo muy importante, que era mi esposa, mis hijos. Fue por ellos que yo hice este viaje, que tuve que hacer esta travesía. Según los datos del Centro de Estudios de Inmigración, los inmigrantes representan más del 35% de los trabajadores en las industrias agrícolas y de la construcción y de mantenimiento de las industrias. Cuando un inmigrante logra ingresar a los Estados Unidos, se encuentra con una realidad jamás imaginada. Su sueño llega a tornarse en pesadilla. Recuerdo que ese primer día que me fui a trabajar, me fui tan contento porque sabía que ya por fin mis sueños iban a ser realidad. Pero definitivamente me topé con otra triste realidad, que era el idioma. Recuerdo que estuve en un grupo de paraguayos. Ellos hablaban el español y también dominaban el idioma natal de ellos, que es el guaraní. Todos ellos se comunicaban con el idioma de ellos, el guaraní, entonces yo no les entendía. Y había otro grupo que hablaban inglés y había otro grupo que hablaban portugués, eran brasileños. Y creo que solamente había 2 personas y yo, o sea 3, que hablábamos el español. Pero bueno, de todas maneras nos sentíamos así, cada quien con su grupo. Nosotros éramos el grupo más pequeño porque no hablábamos los otros idiomas. Y bueno, al día, recuerdo que después de que trabajábamos, llegué a la casa contento, porque ya tenía mi trabajo, en fin. ¿Cuánto ganabas? Bueno, para empezar ahí, recuerdo que me pagaban $80 diario para empezar, ¿sí? Bueno, yo echando números en mi cabeza decía $80 diario, está bien, porque yo en Ecuador en ese entonces ganaba $250 al mes. Entonces, allá coger $80 semanal, diario, implicaba que a la semana cogía $480, porque trabajábamos 6 días. Entonces, para mí era buenísimo, buenísimo. Al pasar el tiempo me di cuenta que no recompensa nada, porque los costos en ese país es altísimo.
sumamente alto, gran parte de mi vida allá. Y eso también fue duro, la soledad. Eso me ha ayudado a ser fuerte, ¿sabes? Me ha ayudado a ser fuerte, me ha ayudado a ser más, a soportar muchas cosas. ¿Y durante cuánto tiempo tuviste que trabajar para pagar tu deuda aquí? Yo, para pagar la deuda, me demoré alrededor de 3 años. ¿Por qué razón? Porque tenía que pagar la deuda, que era de $15,000. Tenía mis deudas, que ya las tenía aquí mismo en el país. Aparte de eso, tenía que mantener mi hogar aquí en Ecuador y tenía que mantenerme yo también allá. Entonces, lo poco que se ganaba no me alcanzaba. Después fui buscando otras metas, otros trabajos. Aprendí a hacer carpintería. Entré a trabajar en una empresa que era de americanos. Eso me ayudó muchísimo porque ganaba casi 3 veces de lo que al principio empecé a ganar. Entonces me iba muy bien, me fue diferente. Eso me ayudó muchísimo a que cubra mis gastos, mis deudas que las tenía. Alguien dijo que la riqueza y la pobreza se la disfruta o se la supera al lado de quienes uno ama. Miles de personas tuvieron que comprender el valor de una familia cuando la distancia y la soledad se apoderaron de ellos. Edwin Ayora corrió tras el sueño americano y cuando despertó, descubrió que su familia tomó nuevos rumbos y esos rumbos lo hizo sin él. Y bueno, como te decía, lo que me motivó a regresar acá al Ecuador fue básicamente mi familia. Mi esposa, mis hijos, que siempre me reclamaban que por qué no estás aquí, te queremos, papi, regresa. Fue lo que básicamente me motivó a regresar. Definitivamente me di cuenta que habían cosas más importantes en la vida como para cambiarlas por dinero. Definitivamente no valía la pena porque tú sabes que el dinero solamente es material, cosa que se puede terminar de un día a otro. Pero el amor hacia la familia, creo que eso perdura para toda la vida. Entonces fue lo que me motivó a que regrese nuevamente acá al Ecuador. Y bueno, dando gracias a Dios, conseguí un trabajito donde yo ya lo hacía antes, porque a pesar de que yo he regresado, estoy nuevamente en mi casa, en mi tierra, con mi familia, estoy a punto de perder mi hogar. Por causa de los años que yo estuve fuera. La relación se enfrió, a pesar de que fue bonito un encuentro, pero todo se quedó ahí. Solamente un momento nada más de encuentro, de alegría, porque al transcurrir los días nos dimos cuenta que la relación se nos enfrió, la relación ya no era la misma y me arrepiento de haberme ido porque definitivamente perdí mi hogar también. Así de sencillo. Este es el caso de muchas personas que arriesgan todo, intentando hacer realidad un sueño donde el precio a ser pagado es muy alto.